Gracias jóvenes. Gracias hermanos por este previo tiempo que nos prepara para recibir la palabra del Señor. Creo que ustedes coinciden conmigo que tenemos un grupo de alabanza que cada día está creciendo y que se está desarrollando, se está formando. Y qué bendición, hermano. Gloria a Dios por eso. Estamos felices de que nuestros hermanos puedan servir al Señor y por supuesto todos nosotros los que hacemos parte también del ministerio en diferentes maneras. Bienvenidos ustedes que están acá, bienvenidos los que se agregan, los que están también en las redes sociales, bienvenidos a este tiempo. Antes de predicar quiero decirles que estamos entregando siempre estas hojitas. Si usted quiere poner la fecha, título del sermón, pasaje, las notas. Antes sacábamos el sermón el día siguiente, aun cuando yo se los envío también a muchos de ustedes, sería bueno que usted tome notas y aquí tenemos esto, si usted las quiere, y están los hermanos para entregarlos y de esa manera usted también está, como quien dice, siguiendo las notas de su pastor y por supuesto edificándose con el mensaje de la palabra del Señor. Vamos en efecto a abrir nuestras Biblias en el libro de Génesis. El domingo pasado les dije que íbamos a seguir hablando de otros hombres del Nuevo Testamento, pero en la semana el Señor cambió mis pensamientos y me llevó a que hablara esta tarde acerca de este personaje, siguiendo la serie de los cristianos auténticos. Les expliqué que prediqué 2 mensajes acerca de los cristianos mundanos o los santos mundanos, y hablábamos de Lot y hablábamos de Sansón. Pero sentí del Señor que sería bueno también traer por lo menos otros 2 mensajes que hicieran la contraparte a esos mensajes, y es hablando de 2 hombres de la Biblia que son modelos. El domingo hablábamos acerca ¿de quién hablamos el domingo? De Bernabé. No sé si usted se gozó con ese mensaje, pero yo me gocé mucho. Y hoy vamos a hablar de José, de este José de la Biblia. Yo dije que los 3 José de la Biblia son buena gente, muy buena gente. Este del cual vamos a hablar hoy ni se diga. Es más, se dice que la historia de José, después de la historia de Jesús, es la historia más fantástica, más extraordinaria que hay en la Biblia. Y bueno, vamos a ver por qué. Obviamente hablábamos de José el Bernabé, y el otro José, que es tan buena gente, fue el esposo de María, José, que lo tenemos en la Biblia. Pero en fin, vamos a Génesis capítulo 50. Vamos a hacer un recorrido para hablar de este personaje. Y fíjense el título que le estamos poniendo al mensaje de hoy: la venganza del perdón. Eso pareciera una contradicción, pero de eso vamos a hablar. Yo espero en el Señor que usted abra su corazón de tal manera y usted diga: Señor, yo necesito esta palabra, necesito este mensaje. Y ayúdame, Señor, a captar qué es lo que tú quieres decir a través del pastor esta tarde. Génesis 50, pónganse de pie y leemos en el versículo 15 al 21. Fíjense que vamos a leer el último capítulo de la vida de José, pero vamos a regresar después a los primeros capítulos donde se habla de José. Bien, síganme por favor allí en su lectura. Dice: viendo los hermanos de José que su padre era muerto, y dijeron: quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte, diciendo: así dirás a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaba. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y él les respondió José: no temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Subraya ese texto porque es extraordinario. Vosotros, y este más todavía, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a muchos
pueblo. Y el versículo 21 dice, ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Amén. Vamos a orar. Dios, qué palabra tan preciosa. Qué palabra esta que encontramos en tu santa palabra, la Biblia. Queremos esta tarde, Señor, entender de una manera clara este mensaje de José. Porque si a alguien queremos parecernos, nosotros, además de parecernos a Jesús, es parecernos a un José. Pero este José del Antiguo Testamento. Por lo tanto, pedimos, Padre, que en esta tarde tú nos ayudes a recibir este mensaje como una agua fresca, como un bálsamo, como una exhortación e incluso como una reprensión para nuestras vidas, para aquellas áreas donde nosotros te fallamos y te necesitamos. Gracias, Padre, porque nos das este tiempo de poder predicar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Como dije, este título pareciera algo extraño, algo raro, porque lo último que hay en la venganza no es perdón, ni mucho menos amor. La venganza se da muchas veces por los celos, los odios, pasiones del corazón. Eso es lo que sabemos de las venganzas, especialmente cuando alguien atenta contra otro de la manera que sea. Pero ¿cómo? Y esta es la pregunta que quiero aquí plantear esta tarde. ¿Cómo reencontrar nuestro lado más humano cuando la vida nos arrastra a la envidia, por ejemplo, a la perversión, a la indiferencia y hasta la insensibilidad? ¿Puede un corazón que ha sido ofendido, herido y hasta vendido perdonar a los que le hicieron mal? Son preguntas que van a estar allí en nuestra mente y seguramente las vamos a estar respondiendo. La vida de José, el penúltimo hijo de Jacob, nos muestra el lado muy humano cuando pensamos en el perdón, que el perdón es posible, aun cuando he sido llevado al extremo de la injusticia, cuando ya no doy más. La vida de José nos muestra esto. José tuvo razones para vivir una vida amargada, con una sensación de venganza por lo que le hicieron sus 11 hermanos. Su historia bien pudiera verse como un capítulo escrito por el odio, el celo y el menosprecio. Aún más pudiéramos pensar que José era un candidato para un suicidio por todas las cosas que le hicieron, todas las cosas que vivió. Pero en esta encantadora historia nosotros vamos a ver un atributo de Dios que usted tiene que recordarlo hoy, y es el atributo de la providencia. Es un atributo que no entendemos mucho, quizás ni lo hemos estudiado ni lo hemos oído. Pero esto significa que Dios cumplirá sus propósitos sin importar cuál sea la intención de la gente, sea buena o sea mala. Aún más, debemos decir que a Dios nadie le estropea sus planes. Me gusta esta definición. Nadie le estropea los planes que ya Dios ha determinado para alguien. Y grábese eso en su corazón. Dios cumplirá su propósito en ti, así como lo cumplió en José, precisamente porque Él se manifiesta de esta manera, en su providencia. Hermanos, he aquí la última escena de esta película de esta vida, de este joven llamado José. Sus hermanos le hicieron mucho daño. Desde una perspectiva humana, sin embargo, la situación se ha revertido y ahora tenemos a un José que no es el esclavo que fue vendido a Egipto, sino que sorprendentemente nos vamos a encontrar con un hombre que dice la Biblia que después
de Faraón era el inmediato. Uno de los textos que hoy vamos a tener presente es el que dice: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Qué texto tan extraordinario. Y a mí se me ocurre pensar que un texto parecido en el Nuevo Testamento es aquel que dice: mas a todos los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien a los que aman a Dios. Esto es lo que conforme a su propósito son llamados, dice también el texto. Entonces, hermanos, ¿qué nos revela esta historia? Yo les voy a dar esta tarde unos principios que yo encuentro en esta historia, de manera que usted pueda seguirlos y cada uno de estos principios vaya aplicándolo a su vida. Primero, José fue odiado por ser obediente. El primer principio. José fue odiado por ser obediente. Entonces te vaya pensando de qué manera esta palabra me va a tocar. Por allá en Génesis 37, 1 al 4 se nos dice que habitó José en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la tierra de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba, escuche esto, informaba José a su padre de la mala conducta de sus hermanos. Pero luego añade: y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Entonces aquí tenemos a un hijo bueno viniendo de un hogar disfuncional. Esa es la primera verdad que encontramos allí como secuencia de estos pasajes. Así que aquella máxima que dice que un hijo malo sale porque hay un hogar malo, no siempre se cumple. Porque aquí tenemos un hogar que fue muy malo, un padre que lamentablemente pues no fue un modelo para sus hijos, como el caso de Jacob. Sin embargo, tenemos un hijo extraordinario, un hijo especial. En su caso, el padre lo honró otorgándole los derechos de la primogenitura familiar. No era él el primogénito, pero por su conducta, por su manera de ser el padre, Jacob le entregó precisamente la primogenitura. Esto era algo muy importante, por supuesto. Esto lo eximió del trabajo que hacían todos los demás, porque Jacob vio que en su hijo José había algo extraordinario y que de alguna otra manera Dios, por supuesto, estaba con él. Las puertas para José se comenzaron a abrir. Joven extraordinario. Sin embargo, nos encontramos en esta historia que sus hermanos le aborrecían. Y esto nos va dando una idea de en qué dirección va todo esto. El padre le amaba, pero su hermano le aborrecía. Yo no sé si usted tuvo alguna experiencia en su vida donde viene de un hogar donde en efecto su mamá y su papá le amaban, pero sus hermanos no le querían por envidia, por lo que haya sido. Es posible que usted se va a identificar con esta historia esta tarde. Luego en el capítulo 37 también tenemos que él fue un hijo libre, pero ahora es vendido como esclavo. Dice el versículo 25, dice: sentaron a comer pan y alzando los ojos miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, escuche esto: ¿qué provecho hay que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid, dice, y vendámoslo a los ismaelitas. No sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron en venderlo. Ahora, déjenme ponerlo en contexto para que sigamos toda la trayectoria en esta historia. Cuando José fue a buscar a sus hermanos, dijeron: aquí viene el soñador. Ahora no está Jacob, no está nuestro padre. Por lo tanto, entonces nosotros vamos a tomar a él y vamos a matarlo. Esa fue la idea original. Pero ahí intervinieron Rubén, intervinieron Judá y otros dijeron: no hagamos esto porque es nuestro hermano. ¿Qué hicieron entonces? Lo lanzaron en una cisterna, pero para que ustedes comiencen a ver la provisión de Dios, esa cisterna estaba vacía.
Y entonces se dieron cuenta que en efecto estaba vacía y por lo tanto estaba vivo. Cuando venía una caravana de ismaelitas, de madianitas que iban hacia Egipto con sus camellos y todo esto a vender, por supuesto, sus productos, dijeron, pues vendámoslos. Y hermanos, interesante que entonces aquel hijo que fue amado por su padre, pero odiado por sus hermanos, por esa pureza de su corazón, que no por supuesto la manifestaba, comenzó a ser marcado por el sufrimiento. A partir de ese momento comenzó a sufrir. Ahora le doy este dato. José sufre, pero en ninguna parte de la Biblia nos dice que él se quejó, que él protestó. Tenía derecho, por supuesto, a quejarse y a decir, pero ¿por qué me está pasando esto si yo soy un buen hijo? Obviamente yo no estoy pensando que José se autocalificaba como buen hijo. De hecho, él lo era. Pero aquí entonces vemos esta parte. Interesante, por ejemplo, que dice el texto que conspiraron contra él para matarle. Así que aquella visita sirvió para acabar con aquel cuya presencia era molestia para los hermanos. Habían dicho que era un soñador, con delirios de grandeza. Es interesante porque él había soñado, en efecto, soñó dos cosas interesantes acerca de unos manojos de trigo, que entonces dice que habían 11 manojos y esos manojos se recostaban sobre él. También oró de 11 estrellas que de igual manera se recostaban sobre él. Y por supuesto cuando el padre y los hermanos escucharon eso, dijeron, pero vas a gobernar sobre nosotros. Y comenzaron a tener más envidia y comenzaron a odiarlo más. Ahora es interesante esto porque cuando él llega entonces a donde ellos están, dice, aquí viene el soñador. Ellos sabían lo que había soñado. Pero hermano, aquí hay una profecía, tremenda profecía que se iba a cumplir posteriormente. Porque en efecto los 11 hermanos iban a recostar sobre él. Es más, los 11 hermanos con su padre iban a depender de él. Él iba a ser el Salvador posteriormente. De esta manera entonces al atentar contra él de esta forma, es una clara señal de su sufrimiento. Él salió de su casa como un joven libre, pero ahora es vendido para convertirse en un vil esclavo. ¿Cómo entender esto? Que si yo soy libre y por voluntad de mis hermanos ahora soy vendido para ser un esclavo. Hermanos, recuerden que Dios está trabajando. Dios está detrás de cada paso que está dando José. La providencia de Dios se pone de manifiesta en todas estas cosas. En segundo lugar, el otro principio es que José fue calumniado, escuche esto, a pesar de su integridad. Fue calumniado a pesar de su integridad. ¿Dónde vamos? Génesis 39, 19 al 20, escuche esto. Sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor y tomó a su amo, a José, y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey. Y estuvo allí en la cárcel. Pero escuche, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Ahora vamos a resumir esta historia. ¿Qué pasó aquí? Bueno, José fue vendido a Potifar. Potifar era como uno de los, diríamos, de los grandes jefes muy cercano a Faraón. La mujer de Potifar se enamoró de José. De hecho, la Biblia dice que José era alguien con una belleza física extraordinaria. Y esta mujer se enamoró de José. Y tanto así que lo sedujo. La Biblia dice que él entró un día en la casa y entonces la mujer dijo, este es el momento. Y se agarró de él. Y quería, por supuesto, que José estuviera con él. La historia dice que José dejó la ropa, salió corriendo. Pero la mujer, queriendo entonces dañar su imagen, su integridad, entonces le dijo al esposo. Y el esposo se enfureció y lo pusieron en la cárcel. Ahora, vean esto. Fue vendido como esclavo. Ahora no solamente es esclavo, sino que es un preso. A todas estas José no dice nada. Seguramente en su interior, mientras se dormía, se preguntaba, ¿pero qué está pasando? ¿Por qué me están sucediendo todas estas cosas? De esta manera entonces vemos
que José duró en la cárcel 2 años. Y hermanos, vivió en medio de delincuentes. Mire, el Génesis no nos da muchos detalles acerca de la presencia de José en una cárcel. Pero cuando usted, por ejemplo, sigue más adelante y lee, por ejemplo, por allá en el Salmo, uno de los salmos que usamos, el Salmo 105, 18, por ejemplo, dice que sus pies fueron heridos con grillos, su cuello fue puesto en un collar de hierro. Y todo esto lo comenzó a sufrir José porque él está siendo obediente. En este caso estamos diciendo que fue calumniado, aunque fue y mantuvo su integridad. Y aquí hay algo extraordinario. Vemos entonces en esto el carácter de un José, que a pesar de todas las cosas que le están sucediendo, él donde quiera que va, mantiene su carácter, mantiene su integridad, mantiene su vida dedicada a su Dios, porque él sabía que su Dios estaba con él. Y que Dios está permitiendo todo esto con un propósito. ¿Sabe usted cuánto tiempo duró José en la cárcel? 2 años. Pero hermano, pasó 2 años sin saber, o mejor dicho, sabiendo, que estaba allí injustamente, porque él no hizo nada. Fue calumniado por una mujer y está allí padeciendo por lo que esta mujer hizo. Ahora, ¿qué sucedió en la cárcel? Este joven entonces, preso allí, se encargó y Dios lo puso como jefe de los presos. Ahora miren esto. José nació para ser un líder. Cuando estuvo con Potifar y la situación con su esposa, dice que él no se preocupaba de nada. Y Dios prosperaba a este hombre porque veía cómo José entonces trabajaba. Todas las cosas que hacía José eran extraordinarias. Y ahora está en la cárcel. Y entonces él se constituye en el jefe, literalmente en la cabeza, el guía allí en la cárcel. Tanto así que dice que el encargado de la cárcel le entregó a todos los presos. Y él tenía delante de ellos gracia. Dios estaba con él. En el caso del cual estamos hablando, él debería haber sido honrado por sus virtudes. Y la esposa de Potifar avergonzada por sus intenciones inmorales. Sus cadenas ya eran muy pesadas, pero se hicieron aún más pesadas por la manera tan injusta como se dieron los hechos. Sin embargo, Dios estaba con él y le dio a José la posición delante de los hombres para que entonces vieran ese tipo de carácter que él tenía, y de esa manera entonces José seguía creciendo y seguía creciendo. Miren esto, estaba preso pero estaba libre, porque él es un hombre libre. Cuando uno ve todo esto, y hermanos, uno compara la vida, que uno puede pasar por alguna injusticia, uno tiene que decir, aun cuando me está pasando esto, yo soy un hijo de Dios. Yo soy un hijo libre. Yo le pertenezco a Dios. Mi vida es de Él. Por lo tanto, aun cuando está sucediendo esto, por las circunstancias que estén pasando, yo le pertenezco a mi Señor. Y Dios sabe lo que va a pasar finalmente en medio de todo esto. Yo no sé cuál circunstancia usted está pasando ahora, qué tipo de injusticia o qué, no sé qué le pudiera estar pasando. Pero lo que sí quiero decirles es que Dios conoce exactamente lo que te está pasando y en qué dirección te está llevando. Si Dios está permitiendo una circunstancia difícil en tu vida, tienes que saber que Dios está trabajando en eso. Y te va a llevar de tal manera en esa dirección que te sorprenderás cómo Dios está trabajando y va a trabajar allí. Otro principio es que José fue olvidado aún haciendo el bien. Ese es otro principio. Fue olvidado aún haciendo el bien. Génesis 40, escuche lo que dice Génesis 40, versículos 20 al 23. Al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores. E hizo volver a su oficio al jefe de los coperos y dio la copa en mano de Faraón.
mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos, como lo había interpretado José. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó. Ahora, déjeme ponerlo en contexto. ¿Qué está pasando aquí? José está en la cárcel. Allí hay dos hombres principales del faraón. Se riñeron, pelearon contra el faraón y el faraón los mandó a la cárcel. Allí están. Los dos tienen un sueño. El copero sueña que está sirviéndole la copa al rey otra vez. Sueña con unos sarmientos de uva y tiene ese sueño un poco raro, extraño. Y el panadero también sueña que tiene en la cabeza una especie, un envase allí lleno de manjares, pero nota que hay unos pájaros que vienen y comienzan a comerse esos manjares. Entonces los dos están perturbados porque no saben de qué se trata ese sueño. Y entonces allí está el soñador, está José. Y entonces le dice, de alguna otra manera José se enteró de esto, le dice, bueno, dígame sus sueños, cada uno sus sueños. Y en efecto, el copero le dijo su sueño, habló de 3 sarmientos y le dijo, 3 sarmientos son 3 días. En 3 días el faraón va entonces a levantarte en tu cargo, vas a volver otra vez. Y el otro también soñó algo parecido, pero el sueño tenía que ver con pájaros que estaban precisamente comiéndose lo que tenían en su cabeza. ¿Cuál es la interpretación? Pues que el faraón te va a cortar la cabeza. Y eso sucedió. Entonces ellos fueron al palacio. Allí sucedieron las cosas. Pero hermanos, estos hombres se olvidaron de José. Y entonces, allí está José. Él dijo, cuando vayan al faraón, por favor, díganle que yo estoy aquí viviendo injustamente. ¿Cuándo me van a sacar de este lugar? Pero se olvidaron. Entonces, aquí hay algo que es maravilloso. El texto dice que José vivió 2 años, simplemente porque ni el panadero ni el copero intercedieron delante del faraón. De esta manera, y según Génesis 40, el faraón hizo lo que tenía que hacer, restableció a uno y al otro, pues por supuesto lo mató. José esperaba noticias para ver si había una especie de indulto presidencial, un indulto que viniera del faraón. Pero hermano, Dios estaba con José y le permitió vivir 2 años más, o 2 años allí, en ese lugar. Hermanos, este hombre soportó todo este sufrimiento, pero nunca perdió su fe. Yo quiero leerles unos principios que he encontrado en un autor llamado Meyer, que él dijo lo siguiente. Él se hizo estas preguntas analizando este caso. Él dijo, ¿tiene alguna utilidad ser bueno? La primera pregunta que él dijo. ¿Podría haber algo de verdad en lo que mi padre me enseñó acerca de que el bien llega a los buenos y el mal llega a los malos? ¿Hay algún Dios que juzgue con justicia en la tierra? Son preguntas que a lo mejor José se estaba haciendo. Y luego este señor Meyer sigue diciendo, tú que has sido incomprendido, que has sembrado semillas de santidad y amor para cosechar nada más que desilusión, pérdida, sufrimiento y odio. ¿Sabes algo de lo que José seguramente sintió en ese miserable calabozo? Si tú has pasado por eso, entiendes lo que pasó José estando en ese recinto. Hermano, las cárceles de los faraones, déjeme decirle que no era cualquier cárcel. Era simplemente algo insoportable para un hombre que fuera a ese lugar. Y una cosa es experimentar una tragedia repentina, por ejemplo, como la pérdida de un hijo o el descubrimiento de alguna enfermedad que aparece de momento. Pero otra muy distinta es experimentar la implacable miseria de una pérdida por algo que no hice, por algo que no merezco, por algo que no entiendo. José es un ejemplo de alguien entonces que sufre, pero que sufre con mucha fe. Y esto es algo interesante porque en la vida cristiana,
cuando llegan esos momentos de prueba, de dolor, de sufrimiento, hermano, hay la tendencia a perder la fe e incluso a tomar decisiones que nos alejan de Dios, porque decimos, pero bueno, si yo soy un hijo de Dios, si yo soy un creyente, me está pasando esto, ¿qué sentido tiene la vida cristiana? Entonces me aparto frente a esa prueba. Déjeme decirle esto, ni usted ni yo jamás hemos sufrido como sufrió nuestro Señor Jesucristo. Ni usted ni yo hemos sufrido como sufrió José de la Biblia. Cualquier sufrimiento que tengamos no es comparado con lo que sucedió con José. Él es un ejemplo de alguien que sufre, pero no pierde la fe. Me encanta esto para enfatizarlo, decirles a ustedes y decirnos a nosotros, no perdamos la fe, aún en el fragor de la prueba, en el fragor del sufrimiento, no perdamos la fe, porque mi Dios está con nosotros, nuestro Dios está con nosotros. Y es en ese momento cuando más tenemos que experimentar su gracia, experimentar su poder, experimentar su bendición. Porque Dios nunca nos va a dejar, aunque nosotros aún le dejemos. Qué ironía de las cosas divinas. Dice la Biblia que aún siendo nosotros infieles, Él permanece fiel. Él sigue siendo el mismo allí. El último principio es que José fue exaltado. Esta es la parte que me encanta de toda esta historia. José fue exaltado por mantenerse entonces fiel. Fue exaltado. Vayan a Génesis ahora, otra vez al capítulo 37. Y es interesante que allí en el capítulo 37 nos encontramos con algo que llama la atención en esta historia. Y es lo que dice, por ejemplo, los versículos que mencioné, pero ahora quiero presentarlo de esta manera, a José como el soñador. Vamos a verlo allí, esa historia preciosa. 37:5 dice, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y le dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. Y aquí que estábamos manojos en el medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaron al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. Soñó otra vez. Dice, soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y sus hermanos y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Ahora, por favor, sígame porque aquí vamos a ver la cumbre de la vida de este joven. ¿Y por qué yo he titulado mi sermón La venganza del perdón? Ahora vamos a encontrar el sentido a ese título. Tenemos al soñador viviendo su sueño. Los hermanos regresaron a Egipto después de varias cosas que el mismo José hizo. Llevaron comida al padre. El padre tenía al hijo Benjamín. Después quedó uno preso. Y le mandó a decir al padre, tienen que traerme a Benjamín, no les voy a soltar esta hasta que no vaya. Todo eso lo hizo José con un propósito. Lo hizo con el propósito de que los hermanos se dieran cuenta cuán malos habían sido. Y aquí entonces vemos en este pasaje que ellos se encuentran, después de todo, se encuentran con un hombre que después de Faraón es el hombre más grande, de más autoridad, más venerado, más reconocido. Y entonces ellos están allí
por supuesto asombrados, pero hasta ahora no saben que ese joven es el hermano, el soñador. Ellos no saben esto. Esto es lo que hace interesante esta historia. José es el inmediato a Faraón y solo a través de él todo será gobernado y administrado en medio de aquella hambre, porque el relato anterior, donde Faraón tuvo un sueño, tuvo dos sueños, con unas vacas muy flacas y otras muy gordas, o unas espigas muy flacas y unas espigas muy gordas, y que tenían que ver con 7 años de hambre y 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Ese era el sueño. Y por supuesto José interpretó los sueños. Y ahora lo vemos aquí en esta parte de esta historia. Él ahora es el señor de la tierra de Egipto. José es el inmediato al faraón. Ciertamente él pasó por lo más incomprensible y vivió el más injusto tratamiento de parte de sus hermanos. Pero ahora al final él va a decir lo que vamos a mencionar posteriormente. Hermanos, un corazón puro y santo podrá pasar por las más impensables pruebas y sufrimientos, pero al final será recompensado por aquel que dirige la vida hasta lograr sus verdaderos propósitos. Dios, cuando verdaderamente dirige los hilos de nuestra historia, o el hilo de nuestra historia, todo se va cumpliendo, todo va encajando, todo va siendo guiado por Él en cada circunstancia. José se constituyó en el salvador de sus hermanos. Él fue el gran eslabón en el programa divino para la salvación del mundo por medio de Israel. Cuando uno comienza, y yo tengo un mensaje que hace tiempo prediqué en la iglesia acerca de los tipos de la Biblia, y José es un tipo de Cristo. Cuando uno analiza toda la vida de José, uno se da cuenta cómo José es una figura tan cercana a Jesucristo. Él, por ejemplo, fue vendido por 20 piezas de plata. Jesucristo fue vendido por 30 piezas de plata. Cuando uno ve toda la manera como la manera tan injusta como le trataron, bueno, nosotros tenemos que recordar cómo se trató a Jesucristo cuando fue a la cruz del Calvario. Pero en el cenit de su vida, cuando él está muriendo en la cruz, en este caso, comparando, él dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y eso es lo que va a hacer José ahora. Pero aún más, después que él muere y resucita, entonces se constituye en el Salvador del mundo. Pues José hasta ese momento se constituye en el Salvador del mundo. Porque él fue preparado y él recogió todo el trigo en 7 años, llenó los graneros con esa gran abundancia. Y cuando comenzó el hambre, aquella gran hambre de 7 años, él ahora es el Salvador, porque él administra precisamente la comida para todos los pueblos. Ahora, otra vez aquí tenemos a los hermanos que están viendo aquella extraordinaria vida que llevaba este José. Teníamos que imaginarnos que era después del faraón, su vida tenía que ser muy... desde el punto de vista de sus comodidades, muy grande. Está en el palacio. Fueron invitados allí. Fueron invitados a una cena. Y allí aparece de repente José. Pero ellos todavía no saben que es su hermano. Y allí está él. Y allí vamos a llevar entonces esta parte. Vean lo que dice el versículo 45. El capítulo 45, versículo 4. Solamente voy a leer ese versículo. Dice: entonces dijo José a sus hermanos: acercaos a mí. Y ellos se acercaron. Y él le dijo, escuche lo que le dijo: yo soy vuestro hermano, el que vendiste para Egipto. El texto dice, para que sigamos leyendo, vayan allí al capítulo 45, mira lo que dice. Versículo 3 dice: y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle. No pudieron hablar porque estaban turbados delante de él. Están en presencia del hombre más poderoso después de Faraón. Y resulta que ese hombre se llama José. El momento para revelar su identidad había llegado. Sus emociones ya no daban para más. El texto
que se usa para hablar de la explosión del llanto de José es por demás elocuente. El versículo 2 dice: entonces se dio a llorar a gritos, y lloraron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Ahora, hermano, si usted alguna vez ha escuchado a alguien llorar, pero llorar con ganas, bueno, identifíquese con esto. ¿Cómo sería el llanto de José cuando se develó ante sus hermanos y le dijo: yo soy José? Yo me imagino la escena, hermano. José seguramente lo hacía. Él usaba algo especial en su cabeza. La vestimenta era de un egipcio, de un monarca. Quizás tenía algo en su cara. Y de repente lo vemos quitarse eso, quitarse todo. Y le dice: yo soy José. Todos los hermanos comenzaron a decir: no puede ser. No puede ser. Sí, yo soy José. Yo soy José. Sus hermanos le habían propinado mucho dolor, pero en lugar de vengarse con odio y coraje, él se venga de ellos con un profundo amor y un gran perdón. Ahora llora en la presencia de ellos diciendo: yo soy José, vive aún mi padre. Más adelante, él dirá estas palabras: no entristezcáis, ni os pese haberme vendido. Mira lo que dice un hombre de Dios, un creyente genuino. No les pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Hermanos, cuando uno lee una historia como la de José, uno tiene que decir: si alguien fue guiado por Dios, fue este joven. Hicieron con él todo hasta llevarlo a esta condición, como hicieron con Jesucristo. Lo trataron injustamente, pero ahora él se está vengando, pero se está vengando perdonándolos. ¿Están entendiendo ahora todo esto? Se está vengando y les dijo, dice el texto: vengan acá, quiero abrazarlos. Y aquel que fue odiado, aquel que fue entregado injustamente, ahora ellos lo ven, lo agarran. Están conmovidos ante todo esto. ¿Qué dijo Jesucristo otra vez desde la cruz? Cuando estaba muriendo con aquellos clavos que laceraron su cuerpo, aquella corona de espina, aquellos latigazos, el populacho decía: si eres el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Y las palabras que salieron de su boca es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. José está diciendo lo mismo: yo les perdono, porque yo no estoy en lugar de Dios, yo no soy Dios. Yo quiero terminar esta tarde diciendo que la historia del sufrimiento en la vida de José comenzó en el capítulo 37, 18 al 24. Allí comenzó la historia del sufrimiento, cuando fue vendido. Pero ahora vea la historia con estas palabras de Génesis. Vuelvo otra vez conmigo a Génesis para que vayamos ahí cerrando eso. A Génesis 50. Y mire lo que dice allí entonces este pasaje de Génesis 50. El versículo 19 dice: y les respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Este es el versículo que yo quiero enfatizar para cerrar mi mensaje. Versículo 20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora, para que tengamos una idea, de Canaán vino Jacob con sus hermanos y toda la familia fueron 70. Se establecieron en un lugar llamado Gosén con sus ovejas, porque ellos eran pastores. Y en 7 años de hambre, escuchen, 7 años de hambre, ni Jacob ni sus hijos o sus hermanos pasaron hambre. ¿Sabe por qué? Porque allí estaba José. Y a los primeros que le llevaba la comida, el alimento, eran sus hermanos, era la familia. Él fue su salvador.
Entonces la pregunta es, ¿cómo puede el amor, la misericordia y la gracia cultivada en el corazón mantenerse después de haber sido tratado de esta manera tan injusta? ¿Cómo surge el perdón de un corazón que ha sido tratado de esta manera? Por tan falta de amor. La única explicación es que cuando ese corazón decide vengarse, aplicando el perdón y deja la venganza a Dios, porque la Biblia dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No hay mejor venganza que la venganza de Dios. Ni se le ocurra a usted por pensamiento vengarse de algo en su vida. Usted es un hijo de Dios. Usted es cual José de la Biblia, que a pesar del dolor, del sufrimiento, de la tragedia que vivió, aquí está perdonando a sus hermanos y diciéndoles, para este momento, exactamente para este momento, es que Dios me ha traído acá. Déjeme decir esto que a mí me llama mucho la atención. Le dije que hay uno de los atributos de Dios es el atributo de la providencia. Su pastor va a comenzar pronto una serie de sermones acerca de los atributos divinos. Y este atributo de la providencia nos muestra cómo Dios tenía todo preparado. Todo preparado. Aún el odio de sus hermanos, el haber vendido a José, el haber pasado por la prueba de la mujer de Potifar, el haber pasado por la cárcel, ahora es el hombre más grande. Yo me imagino que cuando José, en aquel impetuoso caballo, o carruaje quiero decir, tirado por muchos caballos, y el pueblo le hacía reverencia, ¿sabe quién estaba en ese grupo? La mujer de Potifar. Porque el mismo faraón seguramente obligaba a sus siervos a que le rindieran a José reverencia. Y allí tenemos a esa mujer. ¿Qué estaría pensando esa mujer en ese momento? Pero aún más, ¿qué estaría pensando José? Sabiendo de dónde salió, de aquel pueblo, de aquel lugar de Canaán, tan lejos. Y ahora está en Egipto, la gran capital, la capital del mundo en ese entonces. Pero no solamente está allí como viviendo, sino que es después de Faraón el hombre más grande. Mi hermano, eso lo hizo Dios. Y nadie más. Porque Dios a quien quiere, Él levanta. Y a quien quiere también aplasta. Así es nuestro Dios. Yo quiero tratar de animarte para que tú puedas encontrar en tu corazón una respuesta a tu necesidad, que llegaste a esta tarde y que de alguna otra manera toda esta historia te ha hecho pensar en muchas cosas. De repente te sientes como alguien que no sirves para nada, hay cosas que no entiendes, hay cosas que te están pasando. Te digo que Dios no ha terminado contigo todavía. Dios está trabajando, pues deja que el Señor termine su trabajo. Dije en una de las frases, a Dios nadie le estropea su trabajo. Él lo comenzó y lo va a seguir. Estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es una obra completa. Tú eres una obra en construcción. ¿Se dan cuenta cuando uno se está buscando algo? Era muy común antes y decía, esta página está en construcción. Pues tu vida es una vida en construcción. Dios está haciendo ese trabajo y al final Él va a terminar su obra en ti. José murió a los 110 años. Tuvo 2 hijos. ¿Y sabe qué sucedió? Que esos 2 hijos, no él, pero esos 2 hijos llegaron a ser parte de las 12 tribus de Israel. Manasés y Efraín. Y es interesante porque uno dice, pero ¿por qué no José? Fueron sus hijos. Porque en el plan de Dios, todas las cosas así marchan y así se dan. Hermanos, tú no eres una casualidad, tú no eres un accidente en la vida.
Dios te hizo para grandes cosas. Dios te hizo para que brilles. Dios te hizo para que seas alguien que en verdad lo honres, lo ames y le sigas. Porque eso es lo que nosotros encontramos en una vida como la de José. ¿Qué tal si esta tarde te levantas y le dices, Señor, gracias, porque un día tuviste compasión de mi vida? Y cual José de la Biblia, te fijaste en mí, me mostraste tu misericordia, me mostraste tu gracia, y desde entonces no me has abandonado, y estoy seguro que cumplirás completamente tu propósito en mí. Póngase de pie para que le digamos eso al Señor esta tarde. Quizás esta tarde también estás aquí y tú escuchas esto y te dices, pero yo no soy como José, porque yo ni siquiera soy un hijo de Dios. Bueno, este mensaje es para ti también. Para que tú esta tarde le digas en tu corazón al Señor, yo reconozco mi necesidad de Dios. José fue un hijo de un hogar disfuncional, un hogar raro. Mire, cuando usted estudia las tribus, los representantes de esas tribus, usted se da cuenta, por ejemplo, de un Judá. Fueron hombres muy malos. Judá fue muy malo. Judá, de donde viene la genealogía de Jesús, fue muy malo. Rubén fue muy malo. Y dentro de ese grupo de hijos malos, y de un padre que de alguna otra manera influyó en esto, tenemos a un José que emerge como una planta y se levanta sobre ellos y se constituyó en su Salvador finalmente. ¿Cuál es el propósito de Dios para tu vida? Yo no lo sé. A lo mejor tú no lo sabes. Pero lo que sí sé es que si tú te mantienes siguiendo, sirviendo, amando al Señor, no te sorprendas de las cosas que Dios tiene para tu vida. Cierra tus ojos y ora conmigo allí en tu corazón, diciéndole así a Dios estas palabras. Padre, he oído esta tarde de la venganza del perdón. Quizá me suene extraño, pero he visto por esta historia a un joven que en efecto vivió esa experiencia. Su venganza contra sus hermanos no fue acusarlos, denigrar de ellos, criticarlos. No se ve en él una palabra contra ellos, sino palabra de amor, palabra de perdón. Señor, yo necesito que tú me ayudes para tener este carácter de José. Una vida entregada, una vida dedicada a ti. Líbrame, Señor, de una amargura de mi corazón, de una raíz de amargura de mi corazón. Líbrame, Señor. Sana mi corazón en este momento, Señor, sánalo. Si estoy experimentando una injusticia, una situación, Señor, que me está produciendo una raíz de amargura, en el nombre de Jesús, yo quiero ser sano esta tarde de esa condición, de esa raíz de amargura. Si yo reconozco en mi corazón que no te tengo, que no eres mi Salvador, yo te entrego esta tarde mi corazón, yo me rindo a ti, Señor. O yo me reconcilio contigo. Pero ayúdame, Señor. Ayúdame para que mi vida tenga propósito. La vida de José fue una vida llena de propósito. Aunque pasó por todas estas circunstancias, estos sufrimientos, su vida fue una vida con propósito. Padre, ayúdame a vivir de esa manera, con un propósito. Que esta tarde, este mensaje que he escuchado, lo recuerde para siempre. De manera que yo también pueda vivir ese tipo y ese estilo de vida como José, amándote, sirviéndote, alejándome de todo lo que no es tuyo y consagrándome a ti. Gracias por esta tarde, por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Señor me los bendiga, hermanos. Vamos a cantarle al Señor y volveré otra vez acá para orar con ustedes.